Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio, lectura, comentario de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya a punto de finalizar el volumen 9. Llegamos a un texto llamado Apreciaciones Generales sobre el ataque histérico. Este texto fue escrito en 1908, publicado en 1909. Comenzamos con la introducción de James Strachey, es una introducción de un párrafo nada más. Fue esta una colaboración que, a solicitud de Albert Moll, MOLL, preparó Freud para el primer número de la revista que aquel fundara. Ya se había referido al mismo tema en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena efectuada el 8 de abril de 1908. El último trabajo escrito en que se ocupó fue el de la comunicación preliminar de 1893 de Estudios sobre la histeria. El presente es uno de estos artículos sumamente sintéticos, casi esquemáticos, en que se pueden apreciar las semillas de desarrollos posteriores. Véase en especial la sección B de comunicación preliminar. Ajá. Bueno, no, miren, es de este texto. Es un texto muy pequeño. Pero Freud no retornó, de hecho, al tema de los ataques histéricos, sino 20 años después, de su análisis sobre los ataques epilépticos de Dostoyevsky, Freud 1928. Ahí finaliza la nota introductoria de James Strachey. Viene el texto, está dividido por incisos. El inciso A comienza en la página 207 del volumen 9. Nos dice: cuando se somete a psicoanálisis a una histérica cuyo padecer se exterioriza en ataques, uno se convence fácilmente de que estos no son otra cosa que unas fantasías proyectadas sobre la motilidad, figuradas de una manera pantomímica. Permítanme, ya no voy a echar maldiciones, voy simplemente a acomodar la pantalla. Es que, y por supuesto, quiero hacer un poco de tiempo mientras se abre mi navegador. Aquí yo tengo la duda. Fantasías proyectadas sobre la motilidad. Fantasías proyectadas sobre movimientos. Ajá. Ataque. Podríamos pensar como epilépticos. Ajá. No confundamos. A lo largo de la historia del psicoanálisis se ha puesto en tela de juicio la existencia literal de ciertas condiciones denominadas por la psiquiatría, como por ejemplo el autismo. Ajá. Eh, por mencionar el principal, también se ha puesto en tela de juicio, no solo por psicoanalistas, sino por psicólogos y otros psiquiatras, la existencia de, ¿cómo se llama? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ese también se ha dudado de su existencia. Se ha dudado de la existencia de ciertos cuadros que se consideran, de acuerdo a la psiquiatría, como patológicos. Ajá. En este caso, no es esta exposición para poner en cuestionamiento, por ejemplo, la epilepsia. Hablamos de un ataque histérico y para eso les voy a dejar al final estudios sobre la histeria, todo estudio sobre la histeria, de una condición específica de la persona, de una persona en la cual se ve rebasado en su capacidad de controlar, digámoslo así, su vida emocional, sus impulsos, sus emociones, sus fantasías. Ajá. Esto es muy importante. Fantasías proyectadas sobre la motilidad. Citando estudios sobre la histeria, el histérico padece predominantemente de reminiscencias. Ajá. Y si mal no recuerdo, esta cita era de Breuer, no de Freud. Pero la contribución que hace Freud en estudios sobre la histeria es destacable, ciertamente. Ya en aquellos tiempos, tanto el doctor Freud como el doctor Breuer habían estado señalando, estudiando muchos casos de histeria, pero encontrando
elementos que le permitieron al doctor Freud avanzar del hipnotismo al psicoanálisis, de la catarsis justamente también al psicoanálisis, separándose teórica y metodológicamente del doctor Breuer. Continuamos con el texto. Entonces, fantasías proyectadas sobre la motilidad. Ya abrió mi navegador. La Real Academia Española quería consultar figuradas de una manera pantomímica. Esto de pantomímico, ¿qué es eso? Pantomímico, perteneciente o relativo a la pantomima o al pantomimo. ¿Qué es eso? Pantomima. Representación realizada por medio de gestos y movimientos sin emplear palabras. Una segunda concepción de la pantomima es una farsa, acción realizada para fingir. Nos detenemos aquí un segundo. Recordemos que lo vimos conforme al estudio histórico de la histeria en este canal. Si no lo vieron antes, lo comento ahorita. La condición de la histeria, por el momento, al año 2022, ya no aparece dentro de los manuales diagnósticos psiquiátricos, ni los publicados por la American Psychiatric Association, la APA, o bien la Organización Mundial de la Salud, que tiene el CIE 11, me parece. Es la clasificación internacional de enfermedades, CIE. Ajá. Entonces, dentro de ninguno de estos manuales ustedes van a encontrar un cuadro clínico histérico. Ajá. Sin embargo, en tiempos del doctor Freud, 1908-1909, la histeria era un problema de salud pública. No podríamos decir de salud mental, porque esta noción es más reciente de lo que ustedes pueden creer, pero para 1908 ciertamente se abordaba la histeria como con el doctor Freud. El doctor Freud no era como tal un psicólogo, sino era un médico especializado en trastornos neurológicos, trastornos cerebrales, el doctor Freud. Entonces, cuando el doctor Freud era estudiante todavía de medicina, va a estudiar Charcot. Todo esto lo vimos a profundidad en los primeros textos del doctor Freud. Pero en este estudio con Charcot, que era el rockstar, digamos, de la medicina de la época, el doctor Freud empieza a formar un conjunto de observaciones, de hipótesis, que nada tenían que ver con el psicoanálisis. Esto vino después. El psicoanálisis nace a partir de la interpretación de los sueños, a partir del análisis que el doctor Freud es capaz de hacer de un solo sueño suyo, no de otro paciente, sino que también el doctor Freud, a partir de este análisis, puede intervenir efectivamente en su propia histeria. Ajá. Sus propios síntomas histéricos, dolores de cabeza, no ataques, sino dolores de cabeza, dolores inexplicables, distracción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita no vamos a ahondar porque también no lo tengo tan fresco en la memoria, pero interpretación de los sueños, capítulo 2, el método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático, el análisis del sueño de la inyección de Irma. A partir de esa aproximación a un fenómeno que el doctor Freud ciertamente realiza de forma inédita en la historia de la humanidad, literalmente de toda la humanidad, funda una disciplina científica específica, una disciplina científica basada en la observación de sí mismo, basada en un autoanálisis, basada en el estudio, la indagación sobre un fenómeno psíquico propio, un sueño. A partir de ahí, Freud empieza una práctica desligada de aquellas técnicas que hacía junto con Charcot, junto con Breuer, la hipnosis, la catarsis. Deja de hacer eso para dedicarse a una exploración de los síntomas de los pacientes. Y una exploración ya con una guía, con una teoría, digámoslo así. Pero
Justo todo esto para entrar de nuevo en el texto. Voy a repetirlo. Cuando se somete a psicoanálisis, psicoanálisis no es hipnosis, psicoanálisis no es psicoterapia, psicoanálisis es una técnica particular. Eh, ahondaremos más en otro momento, ¿vale? Ahorita no vamos a hablar de la técnica del psicoanálisis. Psicoanálisis a una histérica cuyo padecer se exterioriza en ataques. Uno se convence fácilmente de que estos no son otra cosa que unas fantasías proyectadas sobre la movilidad o motilidad, figuradas o manifestadas de una manera pantomímica, de una manera, digamos, como si se estuviera proyectando durante ese ataque en esos movimientos un conflicto psíquico. Ahorita estoy yo agregando comentario, agregando palabras al texto que no están. Ajá. Literalmente solo dice figuradas de una manera pantomímica. Punto. Continúa. Fantasías inconscientes. Claro está, pero en lo demás de la misma índole de las que uno puede capturar inmediatamente en los sueños diurnos o desarrollar por interpretación desde los sueños nocturnos. Aquí nuevamente el doctor Freud hace un alarde de frases muy concretas, pero por supuesto frases que solo él se permite hacer en este momento de la historia de su propia ciencia, de su propia disciplina científica. Para ese momento, fantasías inconscientes tiene sentido para él y sus discípulos, de los cuales tenemos aquí detrás mío. De este lado no, de este lado tenemos justamente a Freud con sus primeros discípulos. A. Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi, hoy abajo está Carl Gustav Jung, este señor de aquí no me acuerdo cómo se llama, y atrás del micrófono, ahí está el doctor Freud. Todavía joven, bueno, como con respecto a su, digamos, sus archivos fotográficos, aquí, ahí ¿dónde está? Aquí está. Ahí todavía se le puede ver muy joven. Cuando, por ejemplo, Salvador Dalí va a visitar al ya muy anciano doctor Freud, tiene otra cara, el doctor Freud. Pero bueno, continuamos con el texto. Voy a repetir fantasías inconscientes. Tenemos que, a partir de la interpretación de los sueños, el doctor Freud se permite identificar un conjunto de fenómenos, entre ellos el sueño, entre ellos los olvidos, entre ellos el chiste. Un conjunto de fenómenos posibles a partir de un hecho curioso. Voy a citar aquí la interpretación de los sueños. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, los sueños que tuvieron esta noche? Y sin embargo, la mayoría de las noches despertamos plenamente convencidos que los sueños ocurrieron durante la noche. Sucede que a partir de el sueño podemos nosotros identificar una actividad anímica, una actividad psíquica, ciertamente que nosotros podemos notar, pero que al cabo de un tiempo, al cabo de un rato, olvidamos. Ajá. Poco a poco, conforme el doctor Freud fue cediéndole al sueño la autorización de ser nombrado, si mal no recuerdo, un producto psíquico de pleno derecho, es decir, un fenómeno que vale la pena reconocer como propiamente psicológico, no únicamente fisiológico. No se trata del cuerpo, nada más. En la medida en la que el doctor Freud rescata el fenómeno del sueño como un fenómeno digno de estudiar, digno de ser nombrado como la evidencia más clara que tenemos de nuestra
de nuestro procesamiento psíquico, digámoslo así, pudo destacar un proceso que nosotros extendemos no solo a nuestros sueños, sino generalmente a nuestras vivencias más tempranas. Ajá. Un proceso o un manejo que, digamos, lo vamos haciendo cada vez más y más apartado de nuestra organización psíquica, de nuestra organización que nos permite, entre otras cosas, tener un lenguaje, de nuestra organización que nos demanda nuestro contacto con nuestros semejantes. Ajá. Hablando de lo inconsciente, hablamos eh, ya estoy viéndome afectado justamente por mi propia inconsciencia. Hablamos de una distancia que establecemos con nosotros mismos. Hablamos de no un olvido, digamos, casual, sino cómo a partir de ciertos fenómenos, a partir de ciertas manifestaciones psíquicas, podemos darnos cuenta de una relación muy particular que sostenemos con nosotros mismos, negando, por ejemplo, nuestros deseos, negando, por ejemplo, o apartándonos de saberes que tenemos, por ejemplo, lo inconsciente. En el texto se menciona literalmente fantasías inconscientes y fíjense, una fantasía es algo que podemos tener en este mismo momento, incluso una fantasía guiada. Y sin embargo, la fantasía está refiriéndose a una situación totalmente irreal, a una situación totalmente producto de, digámoslo, incluso hasta su voluntad. Y sin embargo, cuando hablamos de una fantasía inconsciente, es una fantasía que, aun cuando nosotros hayamos creado en un momento de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diurna, vamos relegando y relegando y relegando, de manera que queda muy secundaria a nuestra persona, digámoslo así. Repito, fantasías inconscientes, claro está, fantasías proyectadas sobre la motilidad, fantasías que terminan afectando a los sujetos histéricos de manera de un ataque, por ejemplo. Voy a repetir esto, pero en lo demás, fantasías inconscientes de la misma índole de las que uno puede capturar inmediatamente en los sueños diurnos. Nuevamente, el doctor Freud aquí haciéndonos alarde de su gran cultura, pero estoy aquí para justamente explicar este texto. Tenemos que lo inconsciente no es un pobrecito, es que inconscientemente tienes que ponerle los cuernos a tu mujer porque tuviste un trauma de chiquito. No, esos son estupideces, ¿sí? Las justificaciones que hacen algunos colegas en la psicología acerca de lo inconsciente dan cuenta de un enorme vacío, al menos en la preparación del psicólogo mexicano al día de hoy. Ajá. Un psicólogo que prefiere tachar al psicoanálisis de una pseudociencia, pero que no se ocupa de verificar en su propia vida cómo se ve afectado por fenómenos inconscientes, cómo sus propios síntomas histéricos, a pesar de que la histeria ya no es como enseñada en las aulas universitarias, al menos no desde mi experiencia, siguen siendo presentes, por ejemplo, en sus borracheras, por ejemplo, en sus exámenes profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Repito el texto. Fantasías inconscientes afectan a la histérica, afectan al histérico sobre su movilidad, sobre su aparato motor, sobre su cuerpo. Fantasías de la misma índole de las que uno puede notar en el día a día. O desarrollar por interpretación desde los sueños nocturnos. Aquí justamente hay un trabajo que hicimos en la interpretación de los sueños. No se da, cito una vez más la interpretación de los sueños, no se da la interpretación de un solo sueño, pum, así como así. No es una revelación como estas que tenía el Dr. House, de,
entonces soñé esto por esto. No, no es así. Es un trabajo a partir del cual uno va haciendo una reconstrucción no solo del día pasado, no solo del día que le provocó el sueño que tuvo, sino literalmente de toda la vida a partir de un solo sueño. Es una relación que nos permite notar cómo no solo el sueño, sino incluso la vida afectiva, incluida también la vida sexual, se levantan, digámoslo así, como las ramificaciones de un árbol. Hablando, por ejemplo, de la vida sexual adulta, de la vida del coito, de las relaciones sexuales formales, estas llegan a ser, digamos, como una de las últimas manifestaciones. Ajá. Mientras que ese tipo, digamos, de actividad madura, entre comillas, suele tener como base emocional, como base también somática, la relación que establece un individuo con sus propios deseos, con sus propias fantasías, tanto lo que quiere hacer como lo que quiere que le hagan. Ajá. Vamos a continuar con el sueño. A menudo, un sueño sustituye un ataque. Nota número 1, pero voy a continuar. Y con frecuencia todavía mayor lo ilustra, pues idéntica fantasía alcanza una expresión diversa en el sueño y en el ataque. Fíjense, una fantasía. Podemos hablar no solo de una producción fantástica que ustedes pueden tener, sino simplemente un escenario que ustedes crean de la nada o crean a partir de una necesidad afectiva o fisiológica, como quisiera tener eh, un vaso de agua que nunca terminara. Así de sencillo. Una fantasía de contenido sexual que ven a una persona que para ustedes resulta atractiva, apetitosa, ¡pum! Ya hicieron en su fantasía lo que querían hacer o les hizo lo que querían ustedes que les hicieran. Ajá. Repito, a menudo un sueño sustituye a un ataque y con frecuencia todavía mayor lo ilustra un sueño. Nota número 1. Para señalar esto, dice Strachey, en 1909 agregó una nota al pie a la interpretación de los sueños. Aquí, perdónenme, pero Strachey es un idiota. Si ustedes quieren, vayan a la interpretación de los sueños y lean la página 490. Si ustedes quieren, porque realmente está Freud ahorita hablando de algo. Un sueño sustituye un ataque. Nos está hablando de ataques histéricos. Ajá. Es decir, a veces el histérico puede tener un sueño o un ataque. Es todo, pero no. Strachey dice, sí, 1909, interpretación de los sueños. Ahí hizo una modificación, agregó una coma, agregó un paréntesis. De al diablo Strachey aquí. No voy a continuar con la nota 1. Continúo con el texto. Entonces, a veces en el histérico, un sueño sustituye un ataque y con una frecuencia mayor lo ilustra. Un sueño ilustra, ilumina, nos permite entender un ataque que de otra forma habría parecido como simplemente una locura. Simplemente está fingiendo, es histérico. Mírenlo, cómo se revuelca. Sí, pero ¿no será epilepsia? Sí, tal vez sea epilepsia, pero no quita también que un sujeto epiléptico sea una persona sumamente sensible, por ejemplo, que es uno de los rasgos de la histeria. Dice el texto, pues idéntica fantasía alcanza una expresión diversa en el sueño y en el ataque. Entonces, hablamos de la fantasía como una construcción subjetiva, como un escenario en el cual uno coloca una serie de eventos, uno coloca una serie de personajes y uno coloca una trama, ¿vale? Unos hechos que ocurren en un escenario subjetivo, dentro de nosotros mismos. Continúa el texto. Ahora bien, cabría esperar que por la visión intuitiva del alemán Anfang,
Ay, no, voy a latinizarlo. Aschaung con doble U. Aschaung. Repito. Ahora bien, cabría esperar que por la visión intuitiva del ataque, Auschaung, del ataque, se llegara a tomar noticia de la fantasía que en él es figurada o manifestada o expresada. Ajá. Solo que esto rara vez se consigue. Y estamos hablando del padre del psicoanálisis, ¿vale? Raro. Es decir, no Freud, sino el doctor Freud, un investigador que nos ha quedado claro hasta qué punto llevaba sus investigaciones. Dice esto, que un paciente en psicoanálisis, en una relación psicoanalítica, pueda encontrar la fantasía que le da sentido a su ataque, eso es algo difícil. Así. ¿Vale? Por regla general, dice el texto, la figuración pantomímica de la fantasía ha experimentado bajo el influjo, bajo la influencia de la censura psíquica, unas desfiguraciones enteramente análogas a la alucinatoria del sueño, de suerte que tanto una como la otra han devenido opacas, oscuras, a un primer abordaje de la conciencia propia, así como del entendimiento del espectador. Es decir, nosotros vemos a un histérico, una histérica, y caramba, ¿no? Este sí que está bien loco, está poseído, poseída. Vámonos, va de retro, Satanás, ¿no? Y resulta que nos aproximamos a esa persona, obligados como médicos que somos, y empezamos a conocerla. Resulta ser una mujer, un hombre encantador, encantadora. Es más, hasta despierta unas emociones de simpatía y a veces hasta de enamoramiento. Porque, oh, cómo son seductores los histéricos. Oh, sí, tengan cuidado. A ver si no se los comen. Pero, es decir, los histéricos a ustedes, ¿eh? No vayan a, a cometer algún atropello, por favor. Dice el texto, ¿vale? Repito. La figuración pantomímica de la fantasía. El ataque va a tomar sobre sí, digamos, como la fantasía entera para poner en evidencia algo. Bajo el influjo de la censura, ¿eso que va a poner en evidencia? Que ciertamente sabemos es una fantasía. Pero va a venir desfigurada. ¿Por qué? Porque el sujeto, a pesar de que está siendo atacado por espíritus, por decirlo de una manera, puede verse y puede decir dentro de sí, eso no lo quiero saber. No quiero que otros sepan de esto. Y entonces la fantasía histérica de venida en ataque ya no es manifestada como tal, es alterada. Unas desfiguraciones enteramente análogas a la alucinatoria del sueño. Ok, despacio. Vimos en la interpretación de los sueños que para que el sueño, digamos, sea manifestado como tal, va a tomar ciertamente elementos de nuestro día a día, específicamente del día anterior, y va a ligarlos con toda nuestra vida emocional, básicamente desde antes de nacer, desde las esperanzas que depositan en nosotros nuestros padres, cosa que nosotros no elegimos, pero ciertamente que nos influyen, va a tomar de todo para formar un sueño, pero no lo va a hacer de manera directa. Va a hacerlo a través de desfiguraciones. Va a tomar lo secundario y colocarlo como lo importante. Va a desplazar lo importante y dejarlo como secundario en el sueño. Ajá. Esto se habla justamente del trabajo del sueño.
digamos, un estudio que se hizo muy exhaustivo de parte del doctor Freud que le permitió a él decir, es que el sueño tiene un sentido. El sueño no es simplemente una locura que nos ocurre, un disparate que se nos ocurre en la noche. No, el sueño tiene una estructura y el sueño, la hipótesis fundacional del psicoanálisis, el sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. Es justamente esa hipótesis lo que nos marca el sentido, no del psicoanálisis, sino del sueño como un producto psíquico. Ajá. Estamos hablando entonces de un sujeto deseante. No hablo nada más como analizante, no hablo nada más como analista. Hablo en nombre de toda la humanidad. Ajá. Es que esto es justamente lo que nos permite fundar una ciencia y una disciplina científica. No que podamos llevar al sueño y medirlo, sino que podemos llevar un sueño a un diván y, por supuesto, sentir cómo esos elementos están ligados a absolutamente toda nuestra vida. Pero bueno, vamos a continuar con el texto. De suerte que tanto una, la fantasía, como la otra, el sueño, han devenido opacas a un primer abordaje de la conciencia propia. Es decir, al final, el histérico, la histérica que tienen un ataque, van a estar tan desconcertados y les va a resultar tan extraño como a cualquier otro testigo de los hechos. Dice el texto, así como del entendimiento del espectador. Hablamos aquí, por ejemplo, de alguien que puede observar el ataque histérico. Continúa el texto. El ataque histérico ha de necesitar entonces de la misma elaboración interpretativa que emprendemos en el caso del sueño nocturno. Pero no solo los poderes de que parte la desfiguración y el propósito de esta última. También su técnica es idéntica a la que tenemos consabida por la interpretación de los sueños. Número 1. El ataque se vuelve incomprensible por el hecho de que en un mismo material se figuran a la vez varias fantasías por vía de condensación. Esta palabra se destaca. Los elementos comunes a las dos, fantasía y sueño, o de las varias. Repito, las fantasías comunes de las dos o de las varias fantasías constituyen, como en el sueño, el núcleo de la figuración. Las fantasías superpuestas de este modo son a menudo de índole muy diversa. Por ejemplo, un deseo reciente y la reanimación de una impresión infantil. Las mismas inervaciones sirven luego a ambos propósitos, a menudo de la manera más habilidosa. Histéricos que recurren a la condensación a gran escala pueden ceñirse a una única forma de ataque. Otros experimentan una multiplicidad de fantasías patógenas por una multiplicación también de las formas de ataque. Es decir, hay muchos que pueden reunir muchas fantasías. Hay histéricos que pueden reunir muchas fantasías en un solo ataque. O bien, hay histéricos que pueden tener muchas fantasías y también muchos ataques a partir de esas fantasías. No hay una relación lineal, digámoslo así, completa, pareja, uniforme en toda la histeria. Número 2, el ataque se vuelve no transparente por el hecho de que la enferma procura poner en escena las actividades de las dos personas que emergen en la fantasía, vale decir, por identificación múltiple. Confróntese el ejemplo que he mencionado en mi ensayo, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que está en este mismo tomo. Ya lo vimos y se los voy a dejar al final. En que la enferma con la mano arrancaba la ropa en papel de varón, mientras que la otra la oprimía contra su vientre en papel de mujer. Antes de continuar, véase página 146 y 147 del volumen 7, pero no es necesario, se los comento. Era una histérica
en el cual, un caso de histeria en el cual la histérica, perdón, durante su ataque, con una mano se jalaba la ropa, mientras que con la otra se oprimía el vientre, se oprimía, digamos, como la pancita, por decirlo de una manera. Se vio, eh, repito, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, como, digamos, en lo inconsciente hay tanto emociones activas o masculinas como pasivas o femeninas en una misma persona. Ajá. Aquí podría ser para muchos escuchas algo asombroso en el sentido en el que ciertamente no hay, como en lo físico, en lo inconsciente, algo claramente masculino o femenino. Ajá. Nos dice en el texto de Lo Inconsciente, en el volumen 14 de la Standard Edition, en lo inconsciente no hay diferencias de sexo. Y sin embargo, ya en una dinámica inconsciente, ya en un ir y venir entre los poderes y las influencias que ha tenido el sujeto a lo largo de su vida, está oscureciendo acá. El individuo, tanto masculino como femenino, podría tomar para sí ciertos elementos, ciertas actividades, posturas, tanto masculinas como femeninas. Permítame un segundo, voy a prender la luz. Chacachán. Oh, ahora yo soy, ahora yo soy la foto, sí. Y ahora mi pantalla verde es verde, miren. A ver, déjenme ver si puedo corregirlo. Mientras les sigo platicando. Ahí está, miren. Bueno, no está tan satisfactorio. Ahí está, mucho mejor. Ya, cerramos. Lo inconsciente trabaja de una manera muy particular. Ajá. No se trata, digamos, de una situación mecánica. Podríamos distinguir ciertos elementos y sin embargo, es importante también considerar cómo lo inconsciente per se, lo inconsciente por sí solo, lo inconsciente por sí mismo, el objeto de estudio del psicoanálisis, eso que Freud llamó lo inconsciente, estoy pensando cómo decirlo. He pensado decirlo, puede estructurarse de distinta forma de caso a caso. Puede manifestarse. Tuve un conflicto al momento de querer decir eso. Porque ciertamente podríamos hablar de algo inconsciente que toma cierta forma, que se manifiesta de ciertas maneras. Y es que justamente lo hemos visto, aunque ahorita ya tiene bastante tiempo que lo vimos. Freud usa lo inconsciente, la palabra inconsciente, en varios sentidos. Ajá. Cuando digo entonces que lo anímico inconsciente podría estructurarse diferente en cada caso, podría manifestarse de modo distinto en el mismo caso, pero en ocasiones o síntomas distintos. Me refiero ciertamente a cierto material que podemos reprimir de nosotros mismos, que podemos apartar de nuestra conciencia, que podemos apartar de nuestra estructura psíquica o de nuestro yo, digámoslo así. Y como eso que nosotros apartamos, como eso de lo que nosotros voluntariamente lo hacemos a un lado,
regresa una y otra y otra y otra vez. Siendo así, quiero regresar al texto. Histéricos que recurren a la condensación en gran escala pueden ceñirse a una única forma de ataque. Otros expresan una multiplicidad de fantasías patógenas por una multiplicación también de las formas de ataque. Esto ya lo había leído. Número 2, el ataque se vuelve no transparente por el hecho de que la enferma procura poner en escena las actividades de las dos personas que emergen en la fantasía. Vale decir, por identificación múltiple, se destacan esas palabras. Confrontes el ejemplo que he mencionado en mi ensayo, Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, en que la enferma con una mano arrancaba la ropa en papel de varón, mientras que con la otra oprimía contra su vientre en papel de mujer. Por un lado, ella quería arrancarse la ropa y por otro lado, conservarla, digámoslo así, reprimir aquella necesidad, aquel impulso que tenía de arrancarse a sí misma la ropa. Nuevamente el texto, digamos, por un momento pensé, me perdí al momento de estar comentándolo y la verdad es que no estaba yo tan extraviado. Les estaba hablando, por ejemplo, acerca de una bisexualidad natural. Una bisexualidad que por supuesto también es otro constructo no cultural de la época y de la sociedad de Freud, ni de la nuestra. Es simplemente de Freud. Ajá. Freud llama a este impulso de querer arrancar la ropa como un impulso activo dentro de aquella mujer que quería su propia carne, que quería vivir su sexualidad. Mientras que al mismo tiempo, Freud llama en el impulso de esa misma mujer un impulso represivo como en papel de mujer. Ajá. Lo distingo aquí como ciertamente una construcción freudiana, como una construcción también que nos permite irnos acercando a eso que Freud denominó lo inconsciente. No se trata entonces de identificar lo masculino y lo femenino de acuerdo a la humanidad en general. Ajá. Sino podemos decir activo-pasivo. Así, digamos, aproximar o definir lo masculino, lo femenino. Ajá. Dice número 3. Un efecto desfigurador absolutamente extraordinario produce el trastorno antagónico de las inervaciones. Ahorita hablamos al respecto. Análogo, o decir, parejo, al mismo tiempo a la mudanza de un elemento en su contrario, tan común en el trabajo del sueño. Nota a pie de página número 2. Otra vez una estupidez de Strachey. Se las dejo. Si ustedes quieren, dice Strachey, véanse pasaje agregado, 1909, la interpretación de los sueños, página 332. Gracias, Strachey. Adiós. A ver, un efecto desfigurador absolutamente extraordinario produce el trastorno antagónico de las inervaciones. Quiere decir, tomamos un impulso, retomando la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento del deseo. Perdón, de deseo. El sueño es un cumplimiento de deseo. Tomamos del deseo un elemento, un anhelo, ajá, para establecer un conjunto de acciones hacia o en contra de ese deseo. Trastorno antagónico de las inervaciones. Voy a recurrir a la Real Academia Española para referirles de manera directa y puntual qué quiere decir antagónico. Yo lo podría definir como contrario, antagonismo, contrariedad, rivalidad.
oposición sustancial o habitual, especialmente de doctrinas y opiniones. Trastorno, que se vuelve contrario de las inervaciones. ¿Qué es una inervación? Un lugar en el cuerpo. Análogo a la mudanza de un elemento en su contrario, tan común en el trabajo del sueño. Esto es una característica justamente de lo inconsciente, digamos, como una forma de ligarnos con nosotros mismos, como una forma de representarnos y de poner en nuestros sueños, que por supuesto somos nosotros los arquitectos, lo que para nosotros mismos tiene cierto valor, tiene cierta importancia. Por ejemplo, restándosela toda en el sueño. Ah, es nada. Eso no es nada. Y se va. O manifestando el sí como el no y el no como el sí. Esto, por supuesto, al momento de que trato de aproximarme a ello, sin un sueño, se dificulta. Y sin embargo, ¿cómo lo podría ilustrar? Digo, no quiero traerles aquí un sueño. De hecho, ahorita no tengo un sueño para nombrar, a pesar de que la semana he tenido sueños muy intensos. No lo voy a nombrar. Ah, miren, el mismo texto. Por ejemplo, cuando un abrazo es figurado, echando los miembros superiores convulsivamente hacia atrás, de suerte que las manos se encuentren sobre la columna vertebral. No puedo hacer eso. Es posible que el consabido arc de cercle del gran ataque histérico no sea otra cosa que una enérgica desmentida de esta índole por inervación antagónica. Inervación antagónica. Por un movimiento contrario a lo que se quiere hacer. Ajá. De una postura del cuerpo apta para el comercio sexual. Número 4. Apenas si se confunde y despista menos el efecto de la inversión de la secuencia temporal. Se destacan esas palabras. Dentro de la fantasía figurada, la cual también haya su correspondiente pleno en muchos sueños que empiezan con el final de la acción para luego concluir con su principio. Por ejemplo, cuando la fantasía de seducción de una histérica tiene el siguiente contenido. Estaba sentada leyendo en un parque, un poco recogido el vestido de suerte que se le ve el pie. Se le acerca un señor que le dirige la palabra y luego se va con él a otro sitio en el cual mantienen tierno trato. Todo esto es una fantasía, ¿vale? La histérica escenifica esa fantasía en el ataque de manera tal que empieza con el estadio convulsivo que corresponde al coito. Después se levanta, se traslada a otra habitación, allí se sienta para leer y entonces responde a alguien imaginario que le dirige la palabra. ¿Vale? En el ataque está la fantasía al revés. Inversión de la secuencia temporal. Ajá. Aquí nuevamente Strachey nos dice aquí, interpretación de los sueños, página. Ay, no, es la misma nota. Es que eso es estúpido, Strachey, ¿por qué haces eso? A ver, continuamos con el texto, ya estamos por terminarlo. No, bueno, a ver, un segundito. No, todavía falta. Ya estamos por concluir la letra A, el inciso A. Las dos últimas desfiguraciones mencionadas, la inversión temporal y el trastorno antagónico, es decir, actuar lo contrario, pueden dejarnos vislumbrar las resistencias de que lo reprimido se ve precisado a tomar en cuenta aun cuando irrumpe en el ataque histérico. A ver otra vez. Las dos últimas desfiguraciones mencionadas pueden dejarnos vislumbrar, notar las resistencias que lo reprimido se ve precisado a tomar en cuenta, aun cuando irrumpe
en el ataque histérico. Lo reprimido forma parte fundamental de lo inconsciente, ¿vale? Y lo reprimido, entonces, podríamos nuevamente hablar de algo reprimido universal, los afectos, por supuesto también ligado con el quehacer sexual, con el goce sexual, con el disfrute, la identidad sexual. Ajá. Y por otro lado, eso mismo reprimido no deja de ser algo que el mismo sujeto reprime. Ajá. Aquí es importante distinguir que lo inconsciente, al menos de acuerdo, ¿cómo decirlo? De acuerdo al doctor Freud, hablando de una separación, por ejemplo, de la producción de Jung. ¿Dónde está Jung? Acá, ay, acá está Jung, que hablaba de lo inconsciente colectivo, ¿vale? Cuando Freud hablaba de lo inconsciente, no le hacía falta mencionar lo colectivo, porque ya estaba ahí. Se hablaba, digamos, de una herencia cultural de la cual podemos darnos cuenta a partir de las producciones religiosas de toda la humanidad, de cómo la humanidad acostumbraba reprimir ciertas cosas de sí misma. Ajá. Y por otro lado, además de esta represión cultural, el mismo sujeto, hablando de la represión de afectos, va a encontrar diversos elementos de su propio ser que no sean útiles, gustosos o que no se les pueda dar un lugar, un momento específico en su día a día. Elementos que tenderá a desplazar, tenderá a postergar y tenderá, por supuesto, también a reprimir, a negar. Inciso B. La emergencia de los ataques histéricos obedece a leyes fáciles de entender. Antes de continuar, emergencia no quiere decir de peligrosidad, sino el hecho de que nacieran, emerger, nacer. Ajá. Continúa el texto, puesto que el complejo reprimido consta de una investidura libidinal y un contenido de representación, entre paréntesis, fantasía, el ataque puede ser convocado, número 1, asociativamente, cuando un anudamiento de la vida consciente alude al contenido del complejo suficientemente investido. Ahorita hablamos, ¿vale? Número 2, orgánicamente, cuando por razones somáticas, es decir, del cuerpo, internas y por un influjo psíquico exterior, la investidura libidinal supera cierta medida. Ahorita nos vamos despacito en esto. Número 3, al servicio de la tendencia primaria. Esto nunca había sido mencionado, ahorita hablamos al respecto. Como expresión del refugio en la enfermedad, entre comillas, cuando la realidad efectiva se vuelve dolorosa o terrible, o sea, a manera de consuelo. Y número 4, al servicio de tendencias secundarias. Se destacan esas palabras también. Con que se ha coligado la condición patológica, es decir, el síntoma del ataque histérico, toda vez que mediante la producción del ataque es posible alcanzar un fin útil para el enfermo. En este último caso, el ataque es premeditado hacia ciertas personas. Puede ser desplazado en el tiempo hasta que ellas estén presentes y produce la impresión de una simulación consciente. Ahorita lo leí todo de corrido, pero aquí hay muchas cosas que decir, ¿vale? Despacio. Los ataques surgen obedeciendo leyes, punto. Hablamos de complejos como un conjunto de ideas, no como un conjunto de traumas, ¿vale? No vamos a salvar a nadie de sus traumas. El dolor es una forma también de obtener satisfacción. No vamos a negar la condición masoquista de la gente, ¿vale? Se trata aquí, cuando hablamos de complejo, hablamos de un conjunto, nada más. Muchas ideas, muchas fantasías, muchas emociones, muchos afectos ligados a ellas. Investidura libidinal y contenido de representaciones. Esos son, digamos, los elementos del complejo. Investidura libidinal
¿Qué tanto nos excitamos con eso y eso con lo cual nos excitamos? Punto. Ajá. Fantasía. Contenido de representación, la fantasía. Lo que pensamos y cuánto nos puede excitar y cuánto nos puede espantar y cuánto nos puede provocar una, otra reacción. Recordemos, ah, no se trata simplemente de sentir bonito como una forma de la manifestación sexual. Ujú. Hablamos también, por ejemplo, de los sueños de angustia, pero regresemos al texto. Entonces, las leyes que rigen el nacimiento del ataque histérico es, por ejemplo, por asociación, número uno. Cuando algo ocurre en nuestra vida que, pum, nosotros lo ligamos con esa parte de la fantasía, de nuestra fantasía sexual, de nuestra fantasía de relación, de éxito profesional. Esa fantasía que tanto nos ha estado molestando y ¡pum! Viene el ataque. Número dos, orgánicamente. No solo un estímulo puede despertarnos la fantasía, un estímulo externo me refiero, algo que viene del mundo y nosotros, ¡pum!, nos prendemos. Número dos, está orgánicamente. ¿Se refiere a qué? Sentimos algo en nuestro cuerpo, lo cual despierta justamente, permítanme, una impresión, un fenómeno corporal que en nosotros es asociado con esa fantasía. Algo que proviene de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, y que termina asociado con esa fantasía con la cual hemos tenido, por qué no decirlo, un contacto primordial los días recientes. Número 3. Al servicio de una tendencia primaria, que llama Freud primaria, a este refugio de la enfermedad. Ajá. Es decir, y aquí es importante notarlo, no, justamente hablando de la condición de la víctima histérica, ¿no? Esta noción tan abundante en la psicología, en la cual uno como psicólogo o psicóloga va a salvar a la gente de sus traumas, siendo que los traumas pueden ser disfrutables, siendo que el mismo ataque, como una manifestación de la fantasía, puede traer también al histérico una tremenda satisfacción. Por ejemplo, no hablamos aquí, o en este ejemplo no hablaré de una satisfacción sexual, sino un ataque histérico que deviene o que facilita la adquisición de una enfermedad curable, tratable, pero incapacitante al menos por unos días. Un ataque histérico que deviene, por ejemplo, en una diarrea o en una gripe. Somáticos, ¿vale? Del cuerpo, tendencia primaria, expresión del refugio de la enfermedad. Cuando la realidad se vuelve dolorosa o terrible, o sea, a manera de consuelo, viene el ataque. El ataque consuela en estos enfermos. Ajá. La enfermedad los lleva a pedir unos días de incapacidad en el trabajo y se van a descansar. Ahí está el consuelo. Estás muy presionado, muy presionada, pum, ataque. Vete a descansar. Te ves muy mal. Número 4, otra ley del ataque histérico. Tendencias secundarias. Ajá. Y esto es fascinante. No sé si en alemán sea lo mismo. Estamos estudiando el texto en español. Pero ataque, por un lado, me hizo pensar a mí en el ataque epiléptico. Pum, 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 pum. Suelo. Paroxismo. Pero también ataque quiere decir en español un acto de agresión. ¿Vale? Un acto violento. Y esto es curioso. Del histérico
hacia alguien cercano a él o a ella. Por ejemplo, híjole, mamá, es que no sé qué me pasa. Y ¡pum! El jovencito, su nombre, se cae al piso. Y la mamá grita, mi hijo, está muriéndose. Provocando el ataque histérico del joven. También un episodio muy feo para la mamá. No diría yo un ataque histérico de la madre, puede ser, pero una preocupación terrible. Y cuando vamos, digamos, a un análisis, cuando llevamos a un análisis a este muchacho, resulta que solo tiene ataques cuando está su mamá, por ejemplo. Y resulta que de la nada, el jovencito se propone defender la imagen de la madre frente a su analista, aun cuando el analista en ningún momento ha condenado a su madre. El joven tiene la necesidad de defenderla. Y en cuanto el analista se decide, por ejemplo, y de manera muy cuidadosa, a explorar las tendencias sádicas de ese joven hacia su madre, el joven deja de ir. Por ejemplo, aquí viene la nota número 4. Bueno, no, perdón, la nota número 4, a ver, déjenme ver. Miren, Strachey nos recomienda leer el texto La represión en el volumen 14, lo inconsciente, ya se los he mencionado. La número 5 viene ligada justamente aquí. La condición patológica, toda vez que mediante la producción del ataque es posible alcanzar un fin útil para el enfermo. Nota número 5. Parece ser en esta la primera aparición de una obra impresa de El refugio de la enfermedad, una expresión de Freud. Si bien era un concepto freudiano de antigua data, ya en el primero de sus trabajos sobre las neuropsicosis de transferencia. Se los voy a dejar también. No, creo que ya no me da espacio, ¿eh? Figuraba la frase refugio en la psicosis. En el trabajo sobre la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna se lee el refugio en la neurosis. Bla, 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 dice, aquí por primera vez se aclara la diferencia entre ganancia primaria y ganancia secundaria. Bajo la forma de ganancia secundaria de la enfermedad, la idea fue introducida, bla, 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 ya. Vamos a continuar. Al diablo Strachey, ya estas notas estúpidas de Strachey. Inciso C. La exploración de la historia infantil de los histéricos enseña que el ataque está destinado a ser el sustituto de una satisfacción autoerótica antaño ejercida, es decir, practicada pero muy tempranamente. Y desde entonces resignada, quiere decir abandonada, quiere decir cedida. Ok, papá, ya no me voy a tocar ahí. Ok, mamá, ya no me voy a tocar ahí, pero no me dejes de querer, por ejemplo. Ajá. En un gran número de casos, esta satisfacción, la masturbación por contacto o apretando los muslos, el movimiento de la lengua, etcétera, regresa o retorna también en el ataque mismo, con extrañamiento de la conciencia, es decir, no sé por qué, pero y empieza a mover las piernas, chun, 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 ¿vale? Y si notan, no hay frotamiento, no hay masturbación, digámoslo, mecánica, como, pues sí, por acción de las manos, son las piernas que están estimulando, ¿no? Continúa el texto. La emergencia del ataque por aumento del libido y al servicio de la tendencia primaria como consuelo, repite también con exactitud las condiciones bajo las cuales el enfermo antes buscaba adrede esa satisfacción autoerótica.
Número 6 nos dice, a ver, se dice que el ataque histérico es la decantación de una reminiscencia. Ok, en conferencias de introducción al psicoanálisis. 25. Y que el afecto normal se construye siguiendo la misma pauta. Strachey, no, gracias. Me voy a quedar aquí, gracias, Strachey, por quererme dar un spoiler, pero no te entiendo, ya al diablo contigo. Continúa Freud, ¿vale? La anamnesis del enfermo arroja los siguientes estadios. Inciso A. Anamnesis quiere decir recuerdo, evocación. Inciso A. Satisfacción autoerótica sin contenido de representación, es decir, estimulación sin una idea en particular, sin una fantasía, sin un escenario que excite. Inciso B. La misma satisfacción autoerótica engarzada a una fantasía que desemboca. A ver, inciso B, la misma. Engarzada a una fantasía que desemboca en la acción satisfacción. Ok. Empieza una estimulación, que puede ser manual, pueden ser con la boca, no sé. Esta es una satisfacción autoerótica. El sujeto para el sujeto, ¿vale? Y de ahí viene engarzada, dice, me encantó esa frase, ahí sí me gustó mucho, como agarrada con las uñas, una idea, un escenario que el mismo niño empieza a crear como un escenario fantaseado, como un escenario deseado, pero que lo llena, digamos, de mucha excitación, de mucha energía libidinal. No quiero usar ahorita los términos de Freud, pero ciertamente que lo excita. Inciso C, renuncia a la acción conservando la fantasía. Inciso C, ¿vale? Ya no es necesario la estimulación con la boca. Es simplemente que la fantasía ha tomado el sustituto de la estimulación autoerótica. Inciso D, represión o esfuerzo de desalojo de esa fantasía, que luego se abre paso. Ay, nanita. Perro. ¿Estás aquí? El viento azotó mi puerta, creo que va a llover, pero creo que mi perrito se quedó allá afuera. Ni modo, que me toque la puerta. Entonces, represión, esfuerzo de desalojo de esa fantasía que luego se abre paso en el ataque histérico, sea modificada y adaptada a nuevas impresiones vitales. Aquí esto está delicioso, ciertamente. Un escenario que toma sobre sí una fantasía. Estoy hablando fantasía, escenario. Pero es una creación del sujeto que toma sobre sí la carga libidinal, la emoción ligada a un afecto intenso. Puede ser placentero, puede ser doloroso, pero intenso. Que mueve al sujeto a su propia satisfacción, a su propio alivio. Una fantasía. Y después, ¡pum!, vámonos. Esa fantasía que tuvimos se va a otro lugar. Ya no la quiero aquí. La tiro a la basura. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Esa basura realmente no se va nunca. Viene. En este caso, en el ataque histérico. Inmodificada puede ser, modificada también puede ser. Adaptada a nuevas impresiones vitales. Es decir, eso que me gustaba de pequeñito, que no os gustaba de chiquitos. Por ejemplo, ser amamantados. Por ejemplo, vienen a sumarse otra serie de vivencias que lo trastornan, que lo transforman. Y de repente, ya el ataque viene, por ejemplo, en forma de vómito. Continúa, inciso E. Llegado el caso, ella, la fantasía, devuelve la acción satisfacción que le corresponde, que en vano se intentó desarraigar. Un ciclo típico,
de quehacer sexual infantil, represión, fracaso de la represión y retorno de lo reprimido. Fíjense, es que esto es fascinante, ciertamente. Represión, fracaso de la represión y retorno de lo reprimido. Eso es sexualidad infantil. Para que vean que no estamos hablando aquí de niños teniendo coitos. No se trata de eso. La represión es una actividad infantil. ¿Por qué? Porque los niños establecen una relación infantil con sus padres. Es que es así de sencillo. Es así de claro y directo. No es una cuestión de pobrecitos todos, especialmente los niños. No. Ok, papá, voy a hacer popó cuando tú quieras, por ejemplo. Ok, mamá, ya no voy a comer de tu seno. Ahora aceptaré la papilla que me das. Por ejemplo, ceder. Así de bello, así de hermoso que puede ser la vida humana. Si nosotros rescatamos de nosotros mismos las experiencias que nos dieron sentido, nuestra propia sexualidad que tiene relación con lo que vivimos de pequeños. Continúa el texto. No hay derecho a sostener que la micción involuntaria sea incompatible con el diagnóstico del ataque histérico. Es decir, bueno, continúa el texto. No hace más que repetir la forma infantil de la polución violenta. Es decir, en el ataque histérico ya se orinó, ya defecó y el histérico y llora. ¿Por qué? Porque para él, para ella es terrible, pero al mismo tiempo revive en él o en ella el placer que sentía siendo infante, siendo bebé, de no tener que estar esperando a que papá lo llevara al baño, de no tener que estar aguantando las malas caras de mamá cuando nos cambian el pañal. Simplemente, pum, ahí está, satisfacción. Y háganle como quieran, por ponerles un ejemplo. Continúa el texto. Por lo demás, en esos casos indudables de histeria, hallamos también la mordedura de la lengua, que no contradice a la histeria más que el juego amoroso, más que al juego amoroso. Su emergencia en el ataque se facilita cuando la enferma ha sido anoticiada por el médico sobre las dificultades del diagnóstico diferencial. Doctor Freud me está hablando en chino otra vez, pero vamos a continuar, ¿vale? Si tienen duda, caja de comentarios. ¿Qué es eso de diagnóstico diferencial? Ah, bueno, pues es esto. Continúa el texto. En cuanto a inferirse daño a sí mismo en el ataque histérico, puede suceder, es más frecuente en hombres, toda vez que ello repita un accidente de la vida infantil, por ejemplo, el resultado de una riña o una pelea. La pérdida de la conciencia, la ausencia del ataque histérico, proviene de aquella pasajera pero inequívoca privación de conciencia que se registra en la cima de toda satisfacción sexual intensa, aún autoerótica. Alto, un momento. En otras palabras, me pierdo, me desmayo. Nuevamente, está comparando el doctor Freud con, por ejemplo, y esto lo vimos, interpretación de los sueños, el niño en brazos de su madre, amamantado y se duerme. Primer escenario. Segundo escenario. El joven, adolescente, la jovencita, inquieto por la noche, se masturba, llega al orgasmo y a dormir.
El histérico. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Me dio y a dormir. ¿Vale? Continúa el texto. Este desarrollo puede perseguirse con la mayor certeza en la génesis de ausencias histéricas a partir de vértigos polutorios de individuos jóvenes del sexo femenino. Los llamados, entre comillas, estados hipnoides. Nota número 7, a ver qué estupidez nos dice Strachey. No, estudio sobre la histeria, bla. Los llamados estados hipnoides, las ausencias en el curso de la ensoñación, tan frecuentes en histéricos, permiten discernir ese mismo origen. Y esto es fascinante. Yo lo vivo. Cuando estoy escribiendo, me concentro tal que podría no comer en todo el día, y hay noches que me las paso en vela y no me doy cuenta del tiempo que pasa. ¿Por qué? Porque estoy tan metido en una idea. Y es que esa es la capacidad de la histeria, damas y caballeros. Individuos que se entregan a su propia psique, que son capaces de afectar su cuerpo, que para ellos en ese momento el tiempo no existe. Continúa el texto. El mecanismo de tales ausencias es relativamente simple. Primero, toda la atención se acomoda al decurso del proceso satisfacción. Cuando esta última sobreviene, la investidura de atención íntegra se cancela de pronto. Así se genera un momentáneo vacío de conciencia y es tan satisfactorio, es tan riquísimo eso. Esta laguna de conciencia, eso se los digo yo, esta laguna de conciencia, por así decir, fisiológica, es ensanchada luego al servicio de la represión hasta que puede recoger todo cuanto la instancia represora arroja de sí. Ay, Dios mío. Ahorita no estoy en el ánimo, en la energía, la laguna de conciencia ensanchada al servicio de la represión hasta que puede recoger todo cuanto la instancia represora arroja de sí. Oh. Eso es muy grande, doctor Freud. Eso ahorita no puedo. Finaliza el texto con el inciso D. El dispositivo que señala a la libido reprimida el camino hacia la descarga motriz en el ataque es el mecanismo reflejo de la acción del coito. Siempre aprontado en todas las personas. Aprontado quiere decir como que al borde, como que está a punto de salir. También en la mujer, dice el texto, y que veremos manifiesto en una entrega sin barreras a la actividad sexual. Ya los antiguos decían que el coito era una pequeña epilepsia. Debemos invertir los términos. La pequeña epilepsia es el coito. El ataque convulsivo epiléptico es un equivalente al coito, dice el doctor Freud. La analogía, la comparación con el ataque epiléptico nos sirve de poco, pues entendemos su génesis menos aún que la del ataque histérico. Esto recordemos 1909, 1908-9. Aquí nos dice, nota número 8, véase el extenso análisis de la reacción epiléptica del vínculo entre la epilepsia y los ataques histéricos en el estudio de Freud sobre Dostoyevsky. Ya lo veremos. Continúa el texto y finaliza con el siguiente párrafo. Considerando globalmente el ataque histérico como la histeria en general, reintroduce en la mujer un fragmento de quehacer sexual que existió en infancia y al igual en esa época se le podía discernir un carácter masculino por excelencia. A menudo es posible observar que justamente muchachas que hasta la pubertad mostraron un ser y unas inclinaciones varoniles devienen histéricas desde la pubertad en adelante. En toda una serie de casos, la neurosis histérica no responde sino a un sesgo excesivo de aquella típica oleada represiva que hace nacer a la mujer por remoción de la sexualidad masculina. Véase, aquí nota número 9, es una nota de Freud, la voy a leer. Véase mis 3 ensayos de teoría sexual. También véanse, nos dice Strachey, sobre las teorías sexuales infantiles, que fue el texto anterior. Aquí finaliza el
penúltimo, antepenúltimo texto del volumen número 9. Por mi parte me despido. Estoy feliz porque vamos avanzando y ciertamente tenemos mucho más elementos cada vez para poder señalar y decir, esto es el psicoanálisis, que los advierto, el psicoanálisis no se domina, el psicoanálisis se vive. El psicoanálisis no se lleva al laboratorio. Uno comprueba con horror que uno tiene un inconsciente. Y no estoy hablando de mi padre ni de mi madre, sino de mí mismo. Podría decir que uno comprueba con horror cómo guarda uno dos caras sin ser hipócrita. Y esa otra cara puede ser terrible. Terrible. Ah, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Cuídense de su inconsciente, queridos y queridas. Ay, nanita. Bye.